Comenzar ya la rueda de prensa, esta rueda de prensa en la cual vamos a presentar la moción que presentamos en este mes de octubre, y es una moción de un debate que se ha hurtado por parte del equipo de gobierno, un debate habitual como es el debate acerca de la fiscalidad y la ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Segovia, esa ordenanza que sufren los segovianos y que ataca tanto a las economías familiares como a las economías empresariales. Una vez que nos han hurtado de este debate, por lo menos nosotros, el Grupo Municipal Popular, queremos presentar cuál es nuestra idea acerca de las tasas e impuestos, cuál es nuestra voluntad acerca de la fiscalidad del Ayuntamiento de Segovia, y es una propuesta que además quiero convertirla en este momento en un compromiso de gobierno. Es decir, esto no son unas palabras huecas, sino es un estudio pormenorizado de lo que son las tasas y la fiscalidad en el Ayuntamiento de Segovia. Y desde luego que hay un amplísimo margen de mejora. Para que os hagáis una idea, y ya es como curiosidad, porque si alguien se lee las tasas municipales, incluso tiene algún error como que sigue existiendo la tasa por alquiler de bicicletas, unas bicicletas que desde el año 2018 no están en Segovia, en nuestra ciudad, pero bueno, esa tasa se mantiene, quién sabe por qué. Pero bueno, eso como curiosidad, ¿vale? Porque nosotros queremos llegar al fondo del asunto y explicar por qué hacemos la propuesta de una mejora de la competitividad fiscal del Ayuntamiento de Segovia. Ayer, bueno, pues la excusa del Partido Socialista cada vez que salen estos debates, que desde luego que no les gustan porque no les interesa, porque Segovia no queda bien posicionada, dicen que las tasas sirven para pagar servicios. Es evidente que las tasas sirven para pagar servicios. Todos los municipios cobran tasas, todos los municipios pagan los servicios. No conozco una capital de provincia en la cual no existan servicios, pero sí que conozco una capital de provincia, que es Segovia, que exprime a sus ciudadanos y lo hace bajo esa premisa, que hay que pagar servicios. Señores, todas las capitales de provincia pagan servicios y no están exprimiendo a los ciudadanos. Esto tiene un nombre: eficiencia. Eficiencia y eficacia a la hora de gestionar los recursos públicos. Y es que es mucho más sencillo exprimir el bolsillo de los segovianos, gastar sin ningún tipo de control, que gestionar de forma eficiente el ayuntamiento y los servicios que se prestan a los segovianos. Desde luego, esa falta de eficiencia la vemos año tras año. La vemos, por ejemplo, en las obras, ¿no? Obras que cada año hay que volver a invertir. Claro, esas obras se pagan con los impuestos que pagamos todos los segovianos, que no paga la señora Luquero porque no es de aquí. Entonces, ella no sufre esa presión fiscal y voracidad fiscal que sí que sufrimos el resto de los segovianos. Claro, si no se tuviese que pagar año tras año las mismas obras, si los cánones, por ejemplo, de Forus no fuesen tan elevados, o ahora vemos que el canon de la piscina cubierta también se va a incrementar, o que vamos a tener que pagar, o los segovianos vamos a tener que pagar 500.000 euros todos los años por el CAT, desde luego no se tendría que pagar tantos impuestos. Es decir, hay un derroche en el gasto bestial, y por eso los segovianos tenemos que pagarlo, obtener esta presión impositiva tan elevada. Luego tengo un estudio bastante pormenorizado de algunos impuestos. No quiero alargarme mucho, pero creo que son unos datos muy interesantes para que los segovianos y todos ustedes conozcan en qué situación nos encontramos. Y es que las tasas, a nosotros nos gustaría tratarlas, las tasas y los impuestos municipales, como un elemento para fijar población y asentar empresas. Ahora que se está hablando del desarrollo de Prado del Hoyo, donde van a venir empresas con un gran tamaño, pues desde luego lo que no pueden hacer es incrementar sus costes fiscales a través de un impuesto, por ejemplo, como el impuesto de actividades económicas, que ya digo, lo veremos a continuación. Y es que para recaudar hay que establecer una estrategia recaudatoria. ¿Cuál es la estrategia de este gobierno? Como todos saben, Segovia hemos perdido mucha población durante estos últimos 10 años, prácticamente 7.000 habitantes, pero tienen que soportar los mismos ingresos. Por lo tanto, a mismos ingresos,
más presión fiscal sobre los segovianos que se quedan y deciden vivir en Segovia. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Una mayor población, es decir, una Segovia que crezca en población, una Segovia que crezca en empresas y reducir la carga impositiva para lograr la misma recaudación o incluso más, porque estaríamos hablando de una ciudad dinámica, con actividad, con ganas con personas con ganas de instalarse en nuestra ciudad. Y desde luego que ahora mismo esa tendencia no es la que hay en Segovia. Creo que tenemos que revertir también la tendencia poblacional, fundamentalmente para no exprimir a nivel impositivo a los que decidimos, nos gusta y queremos vivir en Segovia. Pues nada, simplemente decirles que no cuenten cuentos, que gestionen y que hagan bien las cuentas y que sean eficientes en su gestión. A continuación, quiero hacerlo de forma muy breve, pero es que creo que es importante. Hemos sacado a través de un ranking que yo creo que ya conocen, que es el ranking tributario de los municipios españoles del año 2020, que es el último ranking tributario que se ha publicado, en qué situación se encuentra Segovia respecto a los principales impuestos que se recaudan en la ciudad. Pues bien, en la primera diapositiva vamos a hablar del impuesto de bienes inmuebles, del famoso IBI, ese que ha pedido la exención el PSOE. Bueno, vamos a ver cómo está Segovia. El tipo actual del IBI es del 0,48%. A nivel de tipo, tenemos que decir que está en un tipo de rango bajo. ¿Qué problema tiene? Que la ponencia de valores en Segovia se hizo en el año 2008, en un año de burbuja, completa burbuja inmobiliaria. ¿Qué ocasiona el haber hecho la ponencia de valores? La revisión catastral en plena burbuja, que a pesar de tener un tipo en el rango bajo, somos la 9ª capital de España con el IBI más caro. Esto no lo digo yo, lo dice el ranking tributario de los municipios españoles. ¿Cuál es nuestra propuesta? Pues bajar un 16% el IBI y establecerlo en el rango mínimo, es decir, bajar del 0,48 al 0,40 el tipo impositivo, la carga impositiva, lo que supone una rebaja fiscal del 16%. Así nos colocaríamos en más o menos, haciendo cálculos a nivel de la tabla media del IBI. Ahora estamos en el top 10, nuestra voluntad es bajar lo que se cobra a los segovianos del IBI, de lo que se exprime, a esa tabla media y por lo menos ajustarnos con el resto de ciudades. Hay que decir que, que otras capitales de provincia, de Castilla y León, bueno, están mucho mejor situadas, a excepción de Soria, que como ven es la capital de provincia con más IBI. Además, bueno, también creo que es importante mejorar el acceso a las exenciones para familias numerosas. Desde luego, tal y como está ahora planteada en nuestra ordenanza, es imposible que una familia numerosa acceda a estas exenciones o bonificaciones, más bien, bonificaciones para familias numerosas. Luego vamos a otro impuesto, que es el impuesto a actividades económicas, que es ese impuesto que atrae de las empresas, es ese impuesto que las empresas miran a través de los costes fiscales, y tenemos que decir que el tipo medio del impuesto a actividades económicas no es un % es un 1,72. El impuesto a actividades económicas se fija un volumen, una cuantía idéntica para todos los municipios en función de la facturación de las empresas, y luego se aporta un coeficiente de situación. El coeficiente de situación en Segovia medio es del 1,72. ¿Qué quiere decir? Que una empresa, por ejemplo, lo vemos en la siguiente diapositiva, dos más, una empresa con una base de 1.000 euros, en Segovia, por el coeficiente de situación, está pagando 1.720 euros. Ávila, por ejemplo, que tiene un coeficiente de situación 1 para toda la ciudad, va a pagar esos 1.000 euros, es decir, no está buscando una mayor recaudación que la que ya se establece. Pero es que ya no paramos ahí, sino que León y Salamanca, gracias a ese coeficiente de situación, lo que hace es mermar la cuantía del impuesto. Eso es competitividad fiscal. Cuando estamos hablando de que ya no solo no te quiero exprimir a impuestos, señora empresa, sino que además lo que estoy haciendo es reducir
tu carga impositiva. Para que veáis, y es un cálculo sencillo, en Segovia, una empresa que paga el IAE está pagando el doble que en Salamanca o en León, y un 70% más que en Ávila. Por lo tanto, nuestra propuesta es, en la diapositiva anterior lo vemos, sería hacer un coeficiente de situación común. No vamos, y de hecho no vamos a pedir ni siquiera llegar a los niveles de León o Salamanca, sino un coeficiente de situación 1. Esto es, lo que estoy contando es una propuesta, pero también es un compromiso. Es decir, si llegamos al gobierno, lo que nos gustaría es no exprimir a los segovianos a través de la eficiencia de gasto del ayuntamiento. Bueno, pues ya si vamos al impuesto de tracción mecánica, vemos que somos la tercera capital de Castilla y León, donde los segovianos pagan mayores impuestos por el impuesto de vehículos, por un vehículo normal, utilitario, ¿no? Y ahí suma y sigue el estar en el top de las ciudades en cada una de las figuras impositivas que tiene este ayuntamiento. Porque hay algunas ciudades que pueden estar en alguna figura en la parte alta, pero luego les ves en otras figuras en la parte baja. Segovia se mantiene siempre en la parte alta en cada uno de los impuestos. Hay mucho tramo para mejorar. Y estas ciudades pagan el servicio de autobuses, pagan basuras, pagan todos los servicios públicos. Es decir, que no nos vengan con los cuentos de que no se puede bajar esto por cuestión de pagar los servicios públicos, porque se pagan. Y bueno, ya nos vamos al ICIO, y en el ICIO, según la ley de haciendas locales, el tipo máximo que se puede aplicar sobre el impuesto de construcciones es el 4%, ¿vale? Bien, pues en Castilla y León solo hay otras ciudades junto con Segovia que pagan o está al tipo máximo permitido, al 4%, que son León y Valladolid, ¿vale? Luego vemos ciudades como Palencia, que está al 2% del impuesto de actividades económicas, o Ávila al 2,5% del impuesto del ICIO, ¿vale? Me he confundido. Está al 2% en Palencia el ICIO y al 2,5% el ICIO en Ávila. Y todo esto a través de ese ranking tributario, ¿vale? De municipios españoles. ¿Qué supone? Y lo vemos en la siguiente diapositiva, un ejemplo de una obra menor. Hemos puesto de un coste real pues, de 6.010 euros. En Segovia se pagaría 240 euros para una obra muy pequeñita, de esos 6.000 euros, ¿no? Para obras mayores, lógicamente, la diferencia es mayor. Pues vemos que en Segovia se paga el doble que en Palencia, o también mucho más que en Ávila, o mucho más que en Zamora, ¿vale? Son ciudades comparadas con nuestro entorno. Aquí hay mucho margen para mejorar la presión impositiva que se cobra a los segovianos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues reducir el tipo impositivo un 20% en 3 años, ¿vale? Y llegar al tipo del 2,5%, irlo haciendo de forma progresiva. Es decir, no les queremos asustar al equipo de gobierno, no les vamos a decir que queremos que sean eficientes de la noche a la mañana, sino que les vamos a pedir ir pidiendo eficiencia en el gasto de forma paulatina. Y luego, bueno, también tenemos la famosa tasa de agua. Esta es verdad que no viene en el ranking de municipios españoles, pero sí que tenemos un estudio. Se presupuestó 5.750.000 euros de ingresos, ¿vale? Eso es lo que viene en los presupuestos municipales. Pues al primer semestre, que es la última liquidación que tenemos, se recauda 3,5 millones de euros. La tendencia dice que se va a recaudar por el agua unos 7 millones de euros, lo que significa que es un 120% sobre la recaudación prevista. ¿Qué proponemos nosotros? Bueno, pues que el coste o lo que se recauda sea el coste del servicio y que no sirva para enriquecer las arcas municipales. Una tasa se entiende como tasa cuando es el pago de un servicio, y lo que está haciendo aquí el ayuntamiento es sacar un margen gracias al pago de la tasa del agua. Por lo tanto, hay muchísimo margen de mejora también en esta tasa. Con lo cual, nosotros no decimos que se baje de la noche a la mañana,
Creemos que la impresión, evidentemente, el equipo de gobierno no mejora de la noche a la mañana su eficiencia del gasto y dudamos que lo vaya a hacer. Pero sí que pedimos que se vaya haciendo y generando esa competitividad fiscal tanto para las familias como las empresas en un periodo de 3-4 años y hacer una estrategia fiscal impositiva que lo necesita la ciudad, porque vemos que Segovia está en cada una de las figuras impositivas siempre en el tramo más alto, lo que quiere decir que el Ayuntamiento de Segovia es uno de los que más vacía los bolsillos de sus habitantes. Por lo tanto, es lo que queremos, un plan estratégico fiscal para reducir estas tasas e impuestos. Y lo que decía, no pueden tener afán recaudatorio, realmente no atienden a esa realidad presupuestaria del Ayuntamiento y no son ágiles no están siendo ágiles para adaptarse a la realidad. Así que bueno, esa es un poco la idea. Como ven, es una moción que presentamos a través de un amplio estudio que viene de ese estudio que hace el Ayuntamiento de Madrid sobre la fiscalidad en los municipios españoles. Lo pueden buscar en Google, creo que sacarán conclusiones o las mismas conclusiones que sacamos nosotros, que Segovia es una de las ciudades más caras a nivel impositivo de España y introducir en Google el ranking tributario municipios españoles 2020, pues ahí veréis un poco en la situación que está Segovia. Por lo tanto, que no nos engañen a los segovianos, que no mientan a nuestros vecinos. Hay mucho margen de mejora y no supondría la merma de los servicios, sino al contrario, supondría una bondad estratégica tanto para la fijación de población como para la atracción de empresas, que las empresas cada vez miran más los costes fiscales, como todos ustedes saben, y creo que tenemos que ser competitivos. No sirve de nada poner un superpolígono industrial, que nosotros estamos completamente de acuerdo con ello, sino que además hay que ofrecer a las empresas algo a mayores, que es una competitividad fiscal, unas tarifas fiscales competitivas, que es lo que estamos pidiendo en esta moción. Y ya digo que, bueno, no espero grandes resultados en la moción porque nunca ha sido la voluntad de este equipo de gobierno, pero sí que lo voy a convertir este hecho en un compromiso de gobierno y hacia aquí, es decir, esta es nuestra visión estratégica del Grupo Municipal Popular respecto a las tasas e impuestos municipales. Creo que existe la posibilidad y hacia ahí tenemos que tender. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta sobre este tema, otro tema. ¿Se ha estudiado con esas reducciones impositivas propuestas de diferentes ámbitos? ¿Cuánto dejaría de ingresar el Ayuntamiento de Segovia? Bien, es muy buena pregunta porque aquí hay dos partes, ¿no? Primero, no pedimos hacerlo de una tajada, ¿vale? Es decir, ir haciéndolo de forma paulatina. Esta reducción impositiva podría suponer más o menos unos 2 millones de euros en coste, en cómputo global, si tenemos en cuenta cada una de las figuras. Pero tenemos que tener en cuenta que si somos atractivos a nivel fiscal, tanto para empresas como para fijar población, recaudaríamos más gracias a que incrementamos población, incrementamos actividad económica y por lo tanto no se dejaría de ingresar nada de forma fehaciente, sino que se incrementaría. Y eso lo hemos visto perfectamente con lo que ha hecho a nivel impositivo la Comunidad de Madrid. Se reducen tasas e impuestos y se recauda más. Y eso en economía tiene un nombre que es la curva de Laffer, ¿vale? Y esa curva de Laffer el Ayuntamiento de Segovia se la salta a la torera. Es decir, que aunque a priori parezca que se vaya a recaudar menos, gracias a la consecución de objetivos como fijación de población y asentamiento de empresas, finalmente veríamos que ocurre como en la Comunidad de Madrid, que se incrementa la actividad económica, llegan más empresas, se fija más población y gracias a ello se recauda más, ¿vale? Y en economía tiene un nombre que es curva de Laffer. De todas formas, aunque sea de forma paulatina esa reducción de ingresos, en los primeros años, hasta que se consiga más actividad o fijar más población, habría que gestionar de otra manera los gastos. No sé si también han mirado en dónde se podrían primero, digamos, gestionar mejor esos gastos.
para, Sí. para que no resulte pues, el presupuesto un poco desequilibrado, no sé. Vale, sí, es sencillo. Bueno, saben que estos presupuestan, el equipo de gobierno presupuesta en gastos de personal prácticamente 2 millones de euros más al año de lo que realmente hay. Es decir, que ya los presupuestos de partida se elaboran mal y en gastos de personal se puede evidenciar. Pero ya no solo es eso, sino también esos gastos superfluos que año a año el ayuntamiento sufre, los gobiernos sufrimos, como puede ser obra tras obra. Es que yo no conozco una ciudad de España que, por ejemplo, hayan asfaltado o arreglado. El ejemplo del Padre Claret es evidente, ¿no? Es decir, que todos los años, menos un año, desde que se construyó en el año, creo, 2009, Padre Claret, todos los años se ha asfaltado Padre Claret. Si eso es eficiencia, díganmelo ustedes. Claro, cuando a este equipo de gobierno les das más posibilidades para gastar, no la gastan de forma eficiente, lo gastan obra sobre obra. ¿Por qué? Porque no tienen un interés real en ser efectivos en la gestión pública. O, por ejemplo, la piscina climatizada, a la cual se les va a incrementar el canon a... ¿cuánto era? 100.000 euros. A 100.000 euros. Se le va a la piscina climatizada a 100.000 euros. O a Forus 180.000. O que hemos dejado de ingresar por parte del parking de Padre Claret 80.000 euros al año. Es decir, yo ahí ya me he sacado 400.000 euros de la manga. Y si seguimos sumando, también tenemos, por ejemplo, el tema del CAT, otros 500.000, 1 millón. Si alguien me está diciendo que esto es una gestión eficiente de los recursos públicos, que venga Dios y lo vea. Desde luego, esto es todo lo contrario a una gestión eficiente. Por lo tanto, creo que si se hace una gestión seria, eficiente de los recursos públicos, se puede conseguir una rebaja fiscal incluso a corto plazo. Porque esto que estamos proponiendo es a medio plazo, pero si somos eficientes en el corto y cada corto plazo vamos gestionando mejor, o se va gestionando mejor este ayuntamiento, que yo desconfío completamente de este equipo de gobierno, ya lo digo, en esa gestión, porque están acostumbrados a gobernar con huchas llenas. Desde luego que si se mejora la gestión de gastos, se podrá mejorar la gestión de ingresos. Pero bueno, lo que no sé, yo no veo normal que Segovia esté en las primeras figuras impositivas siempre. No lo sé. Si a lo mejor se ve normal, no, es que es imposible. Es decir, que habrá alguna figura que sí que podríamos ser los que más pagamos, pero no en todas. No en todas, perdón. No, es que es impensable. ¿Y qué pasa? Que como hay tan poca eficiencia en gasto, al final se necesita recaudar más. Por lo tanto, no es quitar de una partida presupuestaria o decir que no vamos a, no sé, a tener cualquier actividad. No es recortar actividades, no es recortar servicios. Es mejorar eficiencia en lo que consiste esto. Pero esto lo venden, el equipo de gobierno lo venden como que se recortan servicios. Eso es falso. Sí. ¿Qué más recorta servicios que gastar 500.000 euros al año en el CAT? ¿O qué más recorta servicios tener que pagar un canon bárbaro de 100.000 euros a piscina climatizada, 180.000 a Forus? ¿O meter una obra de 50.000 euros cada año en Padre Claret? ¿Eso no recorta servicios, el más gasto? El hacer obra sobre obra y el incrementar los cánones que estamos pagando el ayuntamiento, o la falta de ingresos que se ha condonado a Parquisa de esos son 60.000 euros al año. Eso es una barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, hay que mejorar la eficiencia y yo creo que margen de mejora es evidente que hay. Si estuviésemos en la mitad de la tabla, no, el margen de mejora sería complicado. Pero estando en una de las ciudades que más carga impositiva meten, desde luego que el margen de mejora es amplísimo, amplísimo. Así que bueno, perdonad.